Hola, ¿cómo estás? Soy la doctora Iracema Díaz Pino. Este día te voy a dar la explicación acerca de la sinapsis, teniendo en cuenta de que nuestro temario abarca generalidades sobre sinapsis dentro del tema de fisiología del sistema nervioso central. Inicio mi primera diapositiva con un GIF animado muy interesante que me encontré, en donde estamos viendo el proceso de una sinapsis, la cual voy a tratar de explicarte durante el trayecto de este set de diapositivas. Bueno, primeramente, pues vamos a definir qué es una sinapsis. Pues la sinapsis, que también se le puede conocer como articulación interneuronal, corresponde a las estructuras que permiten el paso del impulso nervioso desde una célula nerviosa a otra. Cuando yo diga célula nerviosa, me estoy refiriendo específicamente a la unidad anatómica y funcional del sistema nervioso, que es la neurona. La sinapsis también se define como la comunicación funcional entre las neuronas. ¿Qué es lo que van a hacer estas neuronas al unirse? Van a conducir un impulso nervioso en una sola dirección. ¿De dónde van a recibir ese impulso nervioso? Bueno, pues de algún receptor periférico, que puede ser un receptor que esté colocado en tu piel, en tu dermis. Pueden ser receptores del dolor, del calor, receptores del frío, receptores de la presión, de la vibración, etcétera. También pueden ser receptores que están en tus tendones, en tus músculos. También pueden ser receptores que están en tus vísceras. También pueden ser receptores que están colocados en tus órganos de los sentidos, por ejemplo, los receptores olfatorios, los fotorreceptores que están en tu retina, eh, etcétera. Bien, existen dos tipos de sinapsis, que las vamos a ver al final. Son las sinapsis eléctricas y las sinapsis químicas. Precisamente de las sinapsis químicas es donde vamos a hablar ampliamente. Van a diferir en su estructura y en la forma en que van a transmitir el impulso nervioso. Las dendritas, pues son arborizaciones que van a ser las que van a recibir el impulso nervioso. En las dendritas hay unas estructuras llamadas espinas dendríticas, que son los lugares principales para la conexión con el axón de otra neurona. Entonces llega una neurona, un axón, se coloca aquí, manda el impulso nervioso a todo lo largo de la neurona. Recuerden que es despolarización y luego repolarización, despolarización, repolarización. Y en este sentido manda el impulso nervioso, que es unidireccional. ¿Qué va a hacer la neurona que recibió ese impulso de otra neurona? Pues lo tiene que transmitir a otra, y asimismo este botón sináptico lo tiene que adherir o pegar o hacer sinapsis en la dendrita de otra neurona. Entonces se hace una especie de carrera de relevos en donde una neurona deposita el impulso nervioso eléctrico sobre la dendrita de otra neurona, y esta a su vez se la entrega a otra neurona. Y todo se hace en una sola dirección. Las dendritas y el axón son los encargados de establecer las relaciones sinápticas. La neurona tiene sus tres zonas principales, que son el cuerpo o soma, las dendritas y el axón. Ahora, es muy importante que nosotros nos fijemos que el axón, que es la cola más larga, está envuelta en esta especie de cubierta, que pues más que nada parece un tipo de chorizo español, por poner un ejemplo coloquial. Estas se llaman vainas de mielina.
Cuando se trata de una neurona del sistema nervioso central, esta vaina de mielina la proporciona un elemento de las células de la neuroglia que se llama oligodendrocito. Pero si este nervio, esta neurona, está en el sistema nervioso periférico, entonces esta vaina de mielina la va a proporcionar la célula de Schwann. ¿Y qué es lo que hace? Se adhieren a la colita delgadita del axón y lo envuelven completamente. El mismo efecto que cuando tú agarras una tortilla de maíz o una tortilla de harina y la haces un taquito redondito. En medio queda el axón. Y entonces esa es la vaina de mielina. ¿Qué es lo que hace la vaina de mielina? Pues evita que el impulso nervioso, que es la electricidad que va por el axón, se disipe y se salga. Entonces, la vaina de mielina ayuda a que el impulso nervioso eléctrico se permanezca adentro del axón y termine entregándose perfectamente. Los componentes de la sinapsis. Bueno, la palabra sinapsis es, vamos a recordar, cuando el axón de una neurona se conecta con la dendrita de otra, con la finalidad de entregar un mensaje eléctrico. Entonces, aquí estamos viendo, voy a utilizar un marcador rojito. Bueno, primero amarillo. Vamos a identificar las partes de una sinapsis. Primero va a ser la neurona presináptica. Ella va a proporcionar su membrana y esa membrana se va a llamar membrana presináptica. Pre quiere decir antes de la sinapsis. Después está la neurona posináptica. Entonces, presináptica es la que trae el mensaje. Ella es la que trae la información y tiene necesidad de entregar. La neurona posináptica va a ser la neurona que va a recibir el mensaje. Entonces, no se pegan, no se adhieren 100%, es más, ni se tocan las dos membranas, la membrana presináptica ni la membrana posináptica. En medio de ellas siempre va a haber una hendidura o un espacio intersináptico, ¿ok? O espacio sináptico, como le quieran decir. Es la zona que queda en medio de las dos neuronas. Entonces, esta neurona, la presináptica, trae impulso nervioso, trae un potencial de acción que va corriendo a través de su membrana, que le va haciendo despolarizaciones y repolarizaciones. Al llegar al axón, ya para entregar esa información, pues hay canales de calcio que se estimulan con el impacto de ese potencial de acción, lo que hace que estas bolitas que estamos viendo ahí en medio, que cargan adentro neurotransmisores, se abran y esos neurotransmisores son capturados aquí en la membrana postsináptica. Estos son los que vemos aquí, son los receptores de la membrana. Ay Dios, perdón por esto. Y estos receptores lo que van a hacer es que van a recibir el potencial de acción que va a ser transmitido ahora a la membrana postsináptica y entonces empieza el efecto del potencial de acción, que es despolarización, repolarización, y entonces ahora sí, esta dendrita va a recibir esa señal y la va a transmitir a todo lo largo de la membrana de la neurona y la va a conducir hasta su axón y otra vez, a su vez, esta neurona que recibió tiene que entregar el mensaje a otra neurona y así sucesivamente. De neurona a neurona se va entregando todo en una sola dirección. Entonces, no olviden los tres componentes de la sinapsis, que es
la membrana presináptica, el espacio sináptico y la membrana postsináptica, que es la que finalmente va a recibir. La membrana presináptica es la que conduce, es la que portadora del mensaje eléctrico o potencial de acción y se lo va a transmitir a la neurona postsináptica y a su vez esta va a entregarle a otra neurona. Aquí estamos viendo, si te fijas aquí, en este cuadrito que está aquí en medio, vamos a agrandarlo y vamos a ver esta imagen grande que está a un lado. Se está ejemplificando que esta neurona que está aquí trae un mensaje y coloca su axón, su botón sináptico, que es este que estamos viendo aquí, lo está colocando sobre la dendrita de la neurona que va a recibir, ¿verdad? Entonces, aquí se hizo la ampliación, se hizo el aumento, y ahora sí, ahí estamos viendo, identificamos partes, esta, vamos a ponerla en rojo, es la que trae, este es el botón sináptico y esta se llama membrana presináptica. Esta neurona tiene vesículas sinápticas, esas bolitas rojitas que vemos adentro se llaman neurotransmisores que son liberados y son capturados por los receptores que tiene la membrana postsináptica, lo cual va a hacer que entre el potencial de acción y la membrana postsináptica finalmente recibe el mensaje y empieza a transmitirlo a través y a lo largo de su membrana para entregarlo a otra neurona. Más adelante vamos a hablar de los neurotransmisores y de estas vesículas sinápticas. Bueno, entonces, la sinapsis es la unión intercelular especializada entre las neuronas. En estos contactos se lleva a cabo la transmisión del impulso nervioso gracias a un potencial de acción. Entonces, ¿qué es lo que se transmite? Un impulso nervioso. Este potencial de acción se inicia con una descarga química que origina una corriente eléctrica, en donde en la membrana de la célula presináptica, que es la célula emisora del mensaje, es la que trae el mensaje. Una vez que este impulso nervioso alcanza el extremo del axón, la propia neurona segrega un tipo de proteínas que nosotros vamos a conocer como neurotransmisores, y estos neurotransmisores se depositan en el espacio sináptico que se forma entre una neurona y otra. Y la neurona postsináptica va a recibir por medio de sus receptores a estos neurotransmisores. Los neurotransmisores, en este caso adrenalina y acetilcolina, son los encargados de excitar o inhibir la acción de una neurona, de la otra neurona, la que está recibiendo. Entonces, vamos a suponer que yo tengo dolor. Me estoy encajando en este momento la espina de una rosa o me estoy encajando una aguja. En fracciones de segundos se manda el mensaje. Y entonces, para mandar el mensaje de dolor, los neurotransmisores tienen que ser excitatorios. Pero una vez que yo retiro mi dedo y dejo de sentir dolor, pues no se puede quedar la transmisión de forma excitada. O sea, no se puede seguir transmitiendo, sino que se tiene que detener porque ya no tengo dolor. Entonces allí actúa la función inhibitoria. O sea, excitatoria es para darle la orden a la sinapsis que continúen transmitiendo la señal. Pero una vez que la señal se acaba, el estímulo se termina,
pues deben de tener un efecto inhibitorio para cortar el efecto de la señal, porque no se puede quedar como un motor prendido toda la vida, se tiene que apagar. Aquí tengo un GIF muy interesante, se los puse precisamente para que vean el sentido del impulso nervioso. Estamos viendo una neurona presináptica, aquí está, y estamos viendo la neurona postsináptica. Estamos viendo las cargas. Recuerden que siempre adentro en potencial de reposo, adentro de las neuronas es negativo y afuera es positivo. Cuando llega el impacto de un potencial de acción, esto revierte las cargas y luego las vuelve a poner como estaban. Revertir se llama despolarizar y volverlas a hacer como estaban en forma natural se llama repolarización. Entonces aquí estamos viendo las bolitas amarillas, son las vesículas sinápticas que contienen neurotransmisor. Estos neurotransmisores, voy a adelantar un poquito en la clase de neurotransmisores, se producen en el soma de las neuronas. Y entonces el neurotransmisor va a depender del tipo de neurona que sea. Si es una neurona que produce adrenalina, pues se va a llamar neurona adrenérgica. Si produce GABA, que es ácido gamma aminobutírico, va a ser una neurona GABAérgica y así sucesivamente. Bien. Si escuchan un bebé que llora al fondo, es que estoy en mi consultorio. Mi esposo es pediatra y está atendiendo bebés. Hagan caso omiso de eso. Bueno, vamos a hablar un poquito de neurotransmisores. Un neurotransmisor, bueno, teniendo en cuenta que vamos a tener una clase de neurotransmisores, pero los tengo que mencionar, si no, no entendemos. Un neurotransmisor es una biomolécula sintetizada generalmente en el soma o cuerpo de las neuronas. ¿Dónde se va a almacenar? Se almacena en las vesículas sinápticas. Y aquí en el dibujito estamos viendo las vesículas sinápticas. Estas las estoy pintando de amarillo. Y estas se vierten en la neurona presináptica hacia la brecha sináptica y produce un cambio de potencial de acción de la neurona postsináptica. Hay de dos tipos de neurotransmisores, excitatorios e inhibitorios, como les platicaba hace rato. Entonces, el neurotransmisor lo produce la misma neurona según el tipo de trabajo y el tipo de neurona que le toque ser. La liberación de neurotransmisores es iniciada por la llegada de un impulso nervioso, que es el potencial de acción, y esto se produce mediante un proceso muy rápido de secreción celular. En el terminal nervioso presináptico, las vesículas que contienen los neurotransmisores permanecen ancladas y preparadas junto a la membrana sináptica. Cuando llega el potencial de acción, se produce una entrada de iones de calcio a través de los canales de calcio dependientes de voltaje. Entonces, estos canales van a hacer que estas vesículas sinápticas que van a tener adentro neurotransmisores se acerquen a la membrana, que en este caso es presináptica, se abran y se vacíen hacia el espacio sináptico. En el espacio sináptico, ahí se ven que están las bolitas, van a estar flotando y van a ser capturadas por los receptores que le pertenecen a la membrana postsináptica y en el momento que sucede eso, se pasa, se transmite el potencial de acción.
Los iones de calcio inician una cascada de reacciones que terminan haciendo que las membranas vesiculares se fusionen con la membrana presináptica, iniciando la liberación del contenido. Entonces se liberan el contenido de las vesículas, lo estamos viendo aquí en la imagen, estamos viendo cómo se liberan, ahí van, vean los canales de calcio, aquí están los iones de calcio, empieza el GIF, aquí están los iones de calcio, se estimulan y estos hacen que las vesículas se peguen a la membrana y vacíen su contenido al espacio sináptico. Los receptores del lado opuesto, que vendrían siendo los que están aquí, se unen a los neurotransmisores liberados y fuerzan la apertura de los canales iónicos cercanos a la membrana postsináptica, haciendo que los iones fluyan hacia o desde el interior, cambiando el potencial de acción de la membrana que está recibiendo. Y entonces es por eso que se va el potencial de acción a la nueva membrana, o sea, a la membrana receptora. Espero que le estén entendiendo, porque más sencillo ya no se puede explicar. El resultado puede ser un resultado excitatorio en caso de flujos de despolarización, o el resultado puede ser inhibitorio en caso de flujos de hiperpolarización. Dice, el que una sinapsis sea excitatoria o inhibitoria depende del tipo o tipo de iones que se canalizan en los flujos postsinápticos, que a su vez es función del tipo de receptores que tenga esa neurona y el tipo de transmisores, neurotransmisores que intervienen en la sinapsis. Entonces, todo va a depender del tipo de trabajo que estén haciendo, del tipo de neurona que sean. Bueno, las sinapsis van a ser diferentes, van a ser según el lugar de contacto, ese es el tipo de sinapsis según el lugar de contacto, y entonces las sinapsis pueden ser de tres tipos: axodendríticas, axosomáticas y axónicas. Si tú utilizas la lógica y sabes un poquito de terminología médica, la palabra axo se refiere a axón. Aquí dice axo, axo, axo. Y la palabra con la que terminan dice a dónde está pegado el axón. En el caso de aquí, localícense aquí, axodendríticas quiere decir que es un axón pegado a una dendrita. Y aquí estamos viendo que está pegado a una dendrítica. Esa es la típica sinapsis que estuve explicando yo. Axosomática se refiere a que el axón está pegado al soma, o sea, al cuerpo. Entonces aquí estamos viendo cómo el axón está pegado al cuerpo. Y hay mixtas, puede haber axoaxónicas en donde esta neurona que estamos viendo aquí sigan su axón y van a ver que termina en el axón de otra neurona. Y entonces por eso se llama axoaxónica. Y puede haber axosomáticas pegadas. Y puede ser una unión triple, ¿verdad? También las neuronas hacen sus tree something, poniéndole un poquito de humor a esto. Hay tipos de sinapsis según el efecto postsináptico, como lo dijimos hace ratito. La sinapsis inhibidora y la sinapsis excitadora. La inhibidora es si el mensaje bloquea o disminuye la actividad de la parte que recibe, que es la postsináptica. Y la excitadora es si el mensaje liberado por la presináptica estimula a la postsináptica. Entonces, aquí es donde cae el ejemplo que les di del dolor. Primero tiene que ser una sinapsis excitadora, transmito el dolor. Pero cuando ya dejo de sentir dolor, entonces debe de tener un efecto inhibidor para ya no seguir transmitiendo ese mensaje de dolor.
Tipos de sinapsis según la forma de transmisión de la información. Muy bien, resulta que vamos a tener entonces sinapsis químicas y sinapsis eléctricas. La sinapsis química es la típica sinapsis que te estoy explicando en esta clase, en donde intervienen neurotransmisores, las vesículas sinápticas, la membrana presináptica, el espacio sináptico y la membrana postsináptica. Es todo lo que estuvimos viendo. Eso es una sinapsis química. Y la sinapsis eléctrica, esta sinapsis no necesita neurotransmisores, sino que lo hace por medio de intercambio de iones eléctricos y por unas proteínas que hacen unas uniones tipo gap, ese es un tipo de uniones, y entonces la unión es estrecha. Aquí no existe ningún espacio sináptico como existe en la sinapsis química, que hay un espacio, prácticamente quedan flotando, no se pegan. En cambio, en la sinapsis eléctrica la unión es súper adherente. Entonces aquí está la sinapsis química, requiere la liberación de neurotransmisores. Ya sabemos que es iniciada por la llegada de un impulso nervioso o potencial de acción y se produce mediante un proceso muy rápido de secreción celular. En el terminal nervioso presináptico, las vesículas que contienen los neurotransmisores permanecen ancladas y preparadas junto a la membrana sináptica. Y la sinapsis eléctrica es aquella en que la transmisión entre la primera neurona y la segunda no se produce por la secreción del neurotransmisor como en la sinapsis química, sino por el paso de iones de una célula a otra a través de uniones tipo gap, que son pequeños canales formados por el acoplamiento de proteínas que se llaman conexinas. Entonces, aquí está, la unión sin ningún tipo de espacio sináptico. Una unión muy estrecha. Bueno, jóvenes, espero que hayan entendido la clase. Cualquier duda o pregunta, nos vemos en la sala de Classroom para poder interactuar un poquito.